Hola a todos, bienvenidos de regreso. Estamos aquí continuando la conversación que hemos tenido en el pasado episodio y esta es la continuación de ese episodio donde estamos hablando de bajo el tema depresión en el matrimonio. Y yo dije en el episodio pasado que yo anteriormente sí he dicho un poco de cuando yo tenía depresión, pero yo nunca conté la historia de nosotros como matrimonio, cómo sobrevivimos la depresión en nuestra familia, a nosotros como pareja, nosotros como individuos, cómo nosotros pudimos sobrevivir la depresión. Y también hablamos también un poquito de cómo nosotros pudimos juntos salir de esa, ¿verdad? Conseguir sanidad para la depresión sin que eso terminara con nuestro matrimonio, que lamentablemente eso es lo que pasa en todas las relaciones. Hay gente que no sabe cómo lidiar con la situación y termina, no, yo no sé cómo ayudarla o yo no sé cómo ayudarlo, no, tenemos que dejarnos, no. Y yo estoy segura que si escuchas el episodio 1 y este que vamos a estar hablando ahora, te va a dar ideas de cómo tú puedes ayudarte entre parejas, te va a dar ideas de cómo tú encontrar también fuerzas para poder ayudar a tu pareja para que tú no termines en depresión también en el acto, ¿verdad? De ayudar a la persona que está al lado tuyo. Y estamos aquí nuevamente con mi esposo Miguel. Y terminamos hablando en el último episodio ¿verdad? De la comunicación y cómo uno consigue la comunicación, cuándo es el momento adecuado, ¿verdad? Porque no todo el tiempo es el momento adecuado de tú hablar con la persona acerca de tus preocupaciones, de cómo los dos van a salir de eso, sino que hay un momento adecuado para eso. Y también hablamos un poquito de cómo poco a poco comenzamos a recobrar esa comunicación entre nosotros. Y yo quisiera ahora hablar, que yo sé que lo mencionamos anteriormente, pero en realidad el impacto que tuvo esto en nosotros como familia, en nosotros como matrimonio, y que el impacto llegó como ahí. Yo entiendo que hay gente que esto es como poco a poco, poco a poco. En nuestro caso, fue una pérdida que tuvimos en la familia cuando mami murió y la muerte de ella fue de momento. Ustedes saben que yo conté anteriormente de que ella también batallaba con la depresión y pues ella tomó la decisión de terminar con su vida. Y pues para nosotros obviamente nos tomó de sorpresa a todos, porque ya Miguel también la consideraba como su mamá, y pues la sufrimos mucho, pero impactó nuestras vidas así como... Sí, la dinámica cambió por completo. ¿Cómo qué cosas? Porque yo me acuerdo, pero acuérdate que yo estaba hecha un zombie. Es que es un proceso, cuando pasó, ¿verdad? Lo que pasó, la depresión te lleva por un proceso que es lento, se pudiera decir que es lento, pero el impacto que te causa a ti como persona y tu núcleo familiar puede ser instantáneo. Uy, sí. O sea, tú puedes estar bien hoy, te pasó algo ahora, ya mañana eres totalmente otra persona. So que yo pienso que el impacto que tuvo fue bien grande porque no tan solo cambia la persona que está pasando por la depresión, pero también me cambia a mí, me cambia a las nenas. Como dijimos en el episodio anterior, cambia todo el núcleo de la casa. Afecta tu trabajo, Todo. afecta tus amistades, o sea, afecta tu relación en el matrimonio. No me mates por lo que voy a decir, pero afecta tu intimidad. Sí, o sea, es que tú es como cierto, pareja, hay o que sea, decirlo. te cambia absolutamente todo. Y son cosas que si tú no estás dispuesto a pasar por ese proceso, aguantar ese proceso, entender, ¿verdad?, lo más que uno pueda dentro de ese proceso y buscar los recursos siempre y cuando estén ahí para ti. Si tú no estás dispuesto a pasar todo eso, es bien complicado. La dinámica es bien complicada. So, es bueno que tú digas eso porque eh, son indicios de que algo no está bien. Porque, por ejemplo, nosotros supimos, impactó lo que pasó inmediatamente, nos impactó a todos. Pero hay gente que a lo mejor está pasando por depresión, pero que en realidad no es como que por una pérdida. Quizás son cosas que han pasado poco a poco, hasta que viene, hasta que... La acumulación. Sí, tú nunca te das cuenta
cuando hay algo influenciándote a que tú te empieces a sentir mal, a que tú te empieces a sentir triste, la dinámica de la casa cambia, pero cuando tú te vienes a dar cuenta, Dios mío, yo no me siento bien. Ya ha pasado varios días, ha pasado tiempo, y si tú eres esa persona hoy, si estás casado, ¿verdad? Ponle que me está escuchando una esposa, y a lo mejor tu esposo pues no entiende, pero yo pienso que lo primero que debes hacer es comunicarle cómo te sientes. Si es una persona que no se ha dado cuenta porque no han tenido, ¿verdad?, algo como que los impacte inmediatamente como nosotros, es bueno que tengan esa conversación, que se sienten y dicen, mira, yo me he sentido así varios días, discúlpame, yo sé que la dinámica de la casa ha cambiado, la dinámica de nuestra intimidad, porque eso es algo que la gente no entiende. Va a pasar. Sí, eso es como que parte de todo, es normal, no quiere decir otra cosa, simplemente quiere decir que tu mente todavía no ha sanado, tu mente no está ni en eso, tu mente no está ni en la casa. Tú estás físicamente presente, pero tú no estás presente. Hasta que las nenas me hablaban y yo sonreía de ellas, cuando ellas daban la espalda ya yo ponía mi cara normal otra vez. Y eso es algo que pasó. Entonces, algo que yo quería que tú dijeras era, yo te conté que yo era una zombie y tú sabes las cosas que impactaron la casa. Pero yo creo que algo que impactó la casa en lo positivo era siempre tenerte presente. Porque ustedes no saben que cuando pasó eso, pues Miguel tuvo que tomar unas decisiones drásticas. Él ya no tenía días libres del trabajo. Él los tuvo que coger todos cuando mami murió. Sí. Y él no tenía días libres del trabajo. Y yo recuerdo que yo le dije a él, estas navidades yo no las quiero pasar acá. Yo no voy a estar aquí en esta casa, yo no quiero recordar navidades porque son las primeras navidades sin mami. Yo me quise ir y él sin días del trabajo, él tomó la decisión de irse. Y esto es algo que yo quiero decir porque él lo hizo, él puso la familia primero. Y ustedes tienen que entender que la Biblia habla de que la familia es prácticamente tu primer ministerio. Y tú como cabeza del hogar no puedes poner otras cosas antes. Si tú no hubieses hecho eso, yo no sé dónde a lo mejor nosotros estuviéramos. A lo mejor mi sanidad hubiese tomado muchísimo más tiempo porque no iba a sentir tu apoyo. Y yo me recuerdo que ustedes no saben que él hasta lo botaron del trabajo. Déjame hacer un paréntesis aquí. Ok, sí, o sea, sí, ¿verdad? Una de las decisiones que tomé fue que yo sabía que era parte importante para ella no estar en esa casa para las navidades. Exacto. Y, ¿verdad? Decidimos irnos, en ese caso, para aquí, para Florida. Para Florida, sí. Y como ella dijo, no tenía nada de días porque yo utilicé todos mis días, ¿verdad? En el proceso que ella estuvo. Para estar conmigo en la casa, exacto. Y yo le dije, pues no, Keila, esto es lo que tú quieres, es lo que vamos a hacer. Yo lo entiendo, exacto. Hago un paréntesis porque no quiero que piensen que no vayan a decir que Miguel dijo que sea un irresponsable, se vayan de vacaciones y lo boten del trabajo. No es eso. Hay algo envuelto aquí. No es eso. Pero, ¿verdad? Durante ese proceso, durante lo que yo aprendí, lo que yo entendí, los recursos que yo pude tener personales, o sea, ¿verdad? Valga la redundancia, para mí, fue que yo iba a estar ahí con ella, no importa qué. Entonces tomé la decisión de venirnos para acá y pierdo el trabajo cuando regreso a Massachusetts. Pero yo pienso que parte de lo que pasó tenía que pasar. Tenía que pasar. Nosotros teníamos planes, nosotros teníamos visiones, teníamos ideas, queríamos cosas que queríamos hacer mientras estábamos en Massachusetts, que si no hubiese sido porque pasó lo que pasó, no nos hubiésemos movido. Sí, nosotros teníamos planes de mudarnos para la Florida. Y cuando nos fuimos las primeras navidades para la Florida, él obviamente notificó a su trabajo que no iba a ir, que él no fue como que abandonó su trabajo. Pero yo quiero contar esto para que ustedes entiendan cómo Romanos 8:28 cae en este momento. Romanos 8:28 habla de que
para el que ama a Dios, todas las cosas le obran a bien. Quiere decir que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que acontece, todas esas situaciones, él puso a la familia primero como la Biblia manda y obviamente él pierde su trabajo, pero a lo mejor tú estás diciendo, no, pues entonces yo no puedo hacer eso porque yo no puedo perder mi trabajo, o sea, yo no tengo un income, yo no puedo ser irresponsable. Pero ustedes tienen que saber que cuando uno sigue ciertas cosas que dice la Biblia, todo siempre va a venir a tu favor. Romanos 8:28, todo funciona al favor de las personas que aman a Dios. ¿Cómo funciona al favor de nosotros? Bueno, nosotros queríamos terminar, estábamos haciendo el sótano, terminando de hacer el sótano, porque nos teníamos que mudar. Era diciembre, nos teníamos que mudar ya teníamos que salir de la casa en marzo. Si él hubiese estado trabajando, él nunca hubiese terminado el basement para poder vender la casa. Nunca nos íbamos a poder vender la casa. Y pasó eso, y gracias a Dios, él continuó teniendo un income, ¿verdad? Sí. Y pudo terminar la casa al tiempo que tenía. Y todo eso pasó gracias ¿verdad? A que Dios nos ayudó. Pero todo comenzó con la decisión fuerte que tú tienes que tomar. En un momento así, ¿qué tú quieres hacer? Tú siempre debes poner tu familia primero. Obviamente uno es responsable, pero cuando tú pones tu familia primero, entre tu trabajo y tu familia, siempre tu familia viene primero. Y yo creo que eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Y yo creo que hay que pensar también que en una situación como esa, pase lo que pase, tú tienes dos opciones. O te haces la víctima de la circunstancia o te haces un producto de ella. Entonces, cuando digo un producto, es un buen producto. O sea, tú decides ser la víctima y quedarte estancado en esa situación, o ser un buen producto, que fue en el caso, gracias a Dios, de nosotros, que nos motivó a movernos, a tener lo que tenemos hoy en día, a poder reconstruir otra vez nuestra relación, porque decidimos, ¿verdad?, que a raíz de algo malo pudimos conseguir un buen producto de algo malo que nos sucedió. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad de víctima por ser un buen producto. Sí. Estoy completamente de acuerdo, porque hay personas que si no tuviesen ese empuje, esa influencia buena de alguien, como quien dice, yo te di tu espacio, yo entiendo por lo que tú estás pasando, yo voy a ser paciente contigo, pero también identificar cuando es hora de que no, ok, ahora necesito un empuje porque si no se me va a quedar aquí. Hay gente que a lo mejor el único afecto que ha sentido ha sido en una situación como esa, y ellos añoran ese afecto y se quedan ahí. Se quedan como víctimas. Yo padezco de depresión, yo soy depresiva hace tantos años, y obviamente yo no subestimo tu dolor, porque la depresión es algo, eso es algo real. Y eso no es como que te lo puedes sacudir y se te va. Pero yo también entiendo de que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, como dice en Eclesiastés. Ahora, con lo que yo quiero decirte es, sí, llora lo que tengas que llorar, sufre lo que tú tengas que sufrir. Si tú eres la pareja que no está pasando por depresión, deja que tu pareja llore si tiene que llorar, sufra lo que tenga que sufrir. Es un tiempo. Ahora, pero también aprende a identificar cuando es tiempo de decirle ya. Entonces, eso es parte de las últimas cosas que quiero decir. Es un proceso. Nosotros no tenemos el poder, ¿verdad?, para cambiar el pasado, para cambiar la raíz de lo que causó esa depresión, ¿verdad?, ese problema, ese despido, ese divorcio, esa mala relación. No tenemos el poder para cambiarlo, pero sí tenemos el poder para cambiar el significado de eso que pasó. O sea, nosotros, ¿verdad?, pasamos por un proceso, nos afectó mental, espiritual, el núcleo de la familia, o sea, como pareja, todo. Pero pudimos cambiarle el significado de lo que nos trajo la depresión a lo que tenemos hoy en día. Y yo creo que primero hay que, ¿cómo te puedo decir? Tenemos que nutrirnos nosotros primero, darnos las herramientas nosotros primero, y entonces ayudar a la pareja luego. Yo, ¿verdad?, cuando estábamos en ese proceso,
yo creo que la parte clave ¿verdad? Estoy resumiendo. La parte clave que te pude dar en ese proceso fue espacio, escucharte activamente todo el tiempo, o sea, estar ahí para cuando tú quisieras hablar. Yo creo que eso fue una parte definitivamente, que fue bien clave, o sea, estar ahí, nunca empujarte, nunca presionarte. No quise arreglar la situación de inmediato. Exacto. Hay que entender que es un proceso, hay que entender que es complicado, hay que entender que tenemos como pareja, ¿verdad? Un compromiso que es estar ahí uno para el otro. Y si tú pones todos esos puntos clave juntos, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios y todo el proceso que nosotros hicimos, las herramientas que utilizamos, yo creo que debe ser suficiente para poder salir de ahí. Y lo que yo puedo decir, ¿verdad? Que puede resumir lo que hemos, ¿verdad? Lo que yo pienso que a mí me ayudó fue obviamente tu influencia, porque están las malas influencias, pero también están las buenas influencias, y yo pienso que la influencia de él a mí me ayudó muchísimo. Pero yo, en resumidas cuentas, lo que sí yo puedo entender es que si tú, como persona que está pasando por depresión, no pones tampoco de tu parte, es muy difícil que la influencia ajena te ayude. Y yo lo quiero decir con mucho amor, con el corazón en la mano. Si tú, como persona que estás pasando por depresión, escúcheme bien, porque mi mamá pasaba por depresión, pero ella se cerraba a la ayuda de los demás. Y obviamente terminó como terminó en el 2020. Y no me quiero poner triste, pero yo estuve abierta a la ayuda adecuada, ¿verdad? Él es un hombre que me ama, un hombre que ha estado ahí para nosotros, y yo sé que la influencia de él, yo no me cerré a la ayuda. Así que no dejes que el orgullo de que yo estoy bien, a mí no me pasa nada, esto se me va a ir. El orgullo mata a la gente. Yo a veces digo que no es ni la depresión misma, a veces el orgullo de poder recibir la ayuda adecuada. Entonces, si tú hoy estás pasando por depresión y hay alguien que te está ayudando, por favor, ábrele la puerta. Y yo quiero terminar con un versículo, ¿verdad? El versículo se encuentra en Eclesiastes 4, del 9 al 10. Y yo quiero hablárselo a ustedes porque estamos en este mes donde estamos celebrando el amor, la amistad. Y si, aunque no estés casado, si no estás casado, acuérdate de esto que nosotros hablamos. Órale a Dios por una pareja de que en los momentos difíciles de verdad esté ahí. Y este versículo dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno se cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. En otras palabras, lo que yo quiero decir con esto es que no te cierres a la ayuda de los demás. Yo sé que esto es bien difícil, pero cuando tú tienes a alguien que quiere ayudarte, acepta la ayuda. Y si tú eres el que está dando la ayuda, ten paciencia. Siempre lidera todas tus decisiones con amor, con empatía. Hay a veces que nosotros no podemos como sentir compasión porque a lo mejor tú no pasaste por depresión, entonces cómo tú te relacionas, pero esto es lo que queríamos compartir. Espero que le haya sido de bendición para sus vidas. Espero que hayan disfrutado este episodio, mi amor. Gracias. Un millón de gracias. Vamos a ver si hacemos otro. Gracias por abrirnos las puertas. Bueno, no las puertas, el TV. por permitirnos, ¿verdad?, compartir todo nuestra historia, cómo fue nuestro proceso. Y esperamos que sea de bendición, que los ayude y que nos continúen siguiendo y viendo. Suscríbete a su canal. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Puedes obtener hoy tu copia de Tu Jornada Fuera de la Depresión, ahora disponible en inglés y en español en Amazon y en el website keilamvasquez.org.